Green Flush, limpieza sin residuos. Buenas noches, mi nombre es Janet Albino y daré inicio a nuestra presentación, nuestro proyecto integrador, producción y comercialización de tiras limpiadoras ecológicas para inodoros. Les hablaré de nuestro producto. Green Flush es un producto biodegradable, práctico y seguro. Su formato en tira soluble facilita la limpieza del inodoro de forma rápida, evitando el contacto con químicos agresivos. Está hecho con ingredientes naturales como limón, muña y el árbol de té, que además le dan una fragancia fresca y agradable. Nuestro empaque es compostable, ayudando a evitar residuos plásticos, y ofrecemos presentaciones de 30 y 60 tiras para adaptarnos a distintos estilos de vida. Nuestra propuesta de valor es ofrecer de forma eficaz una manera de limpiar, cuidando el hogar, la salud y el medio ambiente de manera práctica, sostenible y natural. Ahora empezaré hablándoles de las inversiones. Activo fijo depreciable. Para comenzar es importante entender qué es un activo fijo, ¿no? Es todo bien que una empresa necesita para operar y se clasifica en tangible o intangible. Los tangibles son, por ejemplo, maquinarias, equipos, computadoras o mobiliarios que a su vez se dividen en depreciables y no depreciables. Un activo es depreciable cuando su valor unitario supera una cuarta de una UIT, que actualmente equivale la cuarta de la UIT a 1.337.50 soles sin incluir IGB. Todo bien con un valor menor a ese umbral no se considera depreciable. En esta lámina pueden ver el detalle de nuestros activos fijos depreciables organizados por áreas: producción, administración y ventas. En cada caso, lo que hicimos fue calcular el valor total por ítem, multiplicando la cantidad de unidades por su valor unitario. Luego a ese valor total le aplicamos el IGB. Y finalmente sumamos ese IGB al valor total sin impuesto y así obtuvimos el precio total con IGB. Sumamos después los subtotales de las tres áreas: producción 105.892.60 soles, administración 14.450 soles, ventas 12.850 soles, y esto nos da un total general de nuestra inversión en activo fijo de 133.192.60 soles. Como somos una MIPE, aplicamos el método de depreciación acelerada, lo que nos permite depreciar estos activos en 3 años. ¿Qué beneficio nos trae esto? Que a partir del cuarto año, el producto ya no tendrá carga de depreciación en nuestros estados de resultados, lo que mejora la utilidad neta y reduce el costo unitario, generando mayor margen de contribución para el negocio. Hablaré de los activos intangibles. Ahora les presento la inversión realizada en activos intangibles, que son aquellos bienes que no se pueden tocar físicamente, pero que son esenciales para el funcionamiento y posicionamiento de nuestra empresa. En esta lámina están agrupados en 4 grandes bloques. En cada fila se detalla el valor sin IGB, se aplica el IGB y al sumar ambos se obtiene el precio total con impuesto incluido. Gastos de constitución, que hacen un total de 954 soles, los registros de marca con 534.99 soles, las licencias y certificaciones, que hacen un total de 13.815 soles, activos digitales, que comprenden la presencia digital de Green Flush, que asciende a 8.671.38 soles. Y para calcular el total de nuestra inversión en activos intangibles, sumamos los valores finales con IGB de los 4 bloques mencionados, lo que nos da un total de 23.975.37 soles. Y a diferencia del activo fijo depreciable, que se deprecia en 3 años bajo el régimen de MIPE, los activos intangibles se amortizan durante el total de vida útil del proyecto, que en nuestro caso es de 5 años, es decir, 60 meses, y esto significa que esos gastos no se reconocen todos de golpe, sino que se van distribuyendo en el tiempo, impactando de forma ordenada en nuestros estados financieros. Pasamos a ver nuestros gastos preoperativos, que es otro componente clave previo para el inicio de nuestra operación. A diferencia de los activos, esto no permanecen en el tiempo, sino que son gastos únicos que se realizan desde el año 0 del proyecto, antes de iniciar formalmente nuestras actividades. Aunque no están directamente relacionados con la producción, son indispensables para dejar lista la operación de Green Flush. En este caso, esta inversión preoperativa incluye los activos fijos no depreciables, útiles de oficina, limpieza,
el acondicionamiento del local, así como actividades de difusión y marketing para el lanzamiento de la marca. También contempla el pago de servicios básicos, el inventario inicial de materia prima, la planilla del personal correspondiente a este periodo y los compromisos del alquiler como el adelanto y la garantía del local. Todos estos gastos están detallados en la lámina con su valor sin IGB, el IGB aplicado y el precio total con un impuesto incluido. En total, la inversión en gastos preoperativos asciende a 178.719.61 soles. Ahora le doy el pase a mi compañera Giovanna. Gracias, Yana, por el pase. Mi nombre es Giovanna Granton y les voy a explicar cómo está constituido nuestro capital de trabajo. Primero entendamos que capital de trabajo es la cantidad necesaria de efectivo que debe tener una empresa para cubrir las operaciones diarias durante un periodo de tiempo y no paralizar las operaciones. En nuestro proyecto, el capital de trabajo forma parte de la inversión. Para obtenerlo, utilizamos el método de máximo déficit acumulado de caja. Y para calcularlo, realizamos un flujo de caja mensual por un año, donde colocamos ingresos, egresos, el pago de impuestos, pago de cuotas de créditos obtenidos y un porcentaje de las ventas para los imprevistos que puedan surgir durante el proyecto. Una vez que tengamos el flujo acumulado mensual, hallamos el máximo déficit acumulado de caja, es decir, identificamos el mes con el déficit más alto. Después de esto, consideramos la caja mínima requerida para operar y la suma de ambos montos da la inversión en capital de trabajo. En nuestro flujo de caja estamos considerando los ingresos de venta de los dos canales, que son nuestra tienda virtual, dinero que ingresa en efectivo en el mes de venta, y el canal de ventas de tiendas especializadas, donde el cobro de dinero es a 30 días. En nuestro flujo se visualiza el desfase de 30 días. En los egresos de efectivo se encuentran el costo de materia prima e insumos, que son la compra de materia prima, la planilla total del equipo de Greenflush con los beneficios sociales, también los servicios del proyecto, que son los gastos de alquiler, pagos de servicios, reposición de activos, mantenimiento, pago de servicios a terceros. También se encuentran los gastos por actividad de promoción, gastos por actividades de responsabilidad social, pagos de impuesto a la renta, pago del IGB, pago de cuotas de préstamos para la inversión y los imprevistos que se considera el 0.005% de la venta de cada mes. Podemos ver en nuestro flujo de caja que el mes con el máximo déficit acumulado es el mes 1 con 80.520 soles. Luego se agrega la caja mínima requerida, en nuestro caso 5 días. Este monto se obtiene identificando el mes con mayor egreso de efectivo del año entre los 30 días por los 5 días considerados en nuestro proyecto. En nuestro caso, el mes con mayor gasto es diciembre, con 134.433 soles, lo dividimos entre 30, lo multiplicamos entre 5, que son los días que estamos considerando, y nos da un monto de 22.405 soles. La suma de ambos montos es 102.926, que es el dinero que nos falta para poder operar durante el primer año. Es decir, es el dinero requerido como inversión de capital de trabajo. Revisemos la estructura de las inversiones. Estamos considerando 4 conceptos básicos. Activos fijos con 133.193 soles, intangibles con 23.975 soles, gastos preoperativos con 178.720 soles, capital de trabajo por 102.926 soles, lo que nos da una inversión total para este proyecto de 438.813 soles. Este monto de inversión se cubre por dos formas, con deuda y capital propio. Consideramos la inversión del capital propio para los activos intangibles, gastos preoperativos y para el 50% del capital de trabajo, lo que da un total de 254.158 soles. Y como deuda solicitaremos 2 préstamos, uno para los activos fijos y otro para el 50% restante del capital de trabajo. Podemos entender entonces que vamos a necesitar obtener 2 créditos para los activos fijos y el capital de trabajo y que los accionistas van a realizar un abono de capital. Hablemos del financiamiento. Veamos entonces la estructura del financiamiento. Acá vemos 2 conceptos, la deuda y el capital propio. La deuda es por 184.655 soles, que equivale al 42% del financiamiento.
mientras que el capital propio está en 254.158 soles, que equivale al 58% del financiamiento. Esto nos dice que nuestro proyecto es solvente. El financiamiento se da de dos maneras, con capital propio y con préstamos en una institución financiera. Para el capital propio, los 5 socios realizarán un aporte individual de 50.832 soles, suma que se abonará en una entidad bancaria. Para la deuda se solicitarán 2 préstamos a 2 instituciones financieras diferentes. Un préstamo para los activos fijos por 133.193 soles con una tasa de costo efectiva anual de 31.74% con cuotas fijas y por 36 meses de la Caja Cusco. Y para el 50% restante del capital de trabajo, que son 51.463 soles, una tasa de costo efectiva anual del 39.28% con cuotas fijas también por 36 meses de la Caja Arequipa. Estos dos montos nos da el total de la deuda de 184.655 soles. A continuación, le doy el pase a Mayra para la siguiente parte de la explicación. Gracias, Giovanna, por el pase. Buenas noches, profesora. Soy Mayra Jiménez. Bien, en este cuadro tenemos la presentación de 30 tiras y de 60 tiras. Podemos ver los ingresos por cada canal en los 5 años del proyecto. Tenemos las tiendas especializadas en productos de limpieza, tiendas especializadas en productos naturales, tiendas virtuales. Para obtener un ingreso por venta, lo que se realiza es la suma de las 3 tiendas ya mencionadas, tanto en la presentación de 30 tiras como en la presentación de 60 tiras. Se suman los valores totales sin IGB y se calcula el IGB y el total incluido del IGB. Este procedimiento es para ambas presentaciones, tanto de 60 como la de 30 tiras. Asimismo, también tenemos lo que es el cuadro de recuperación de capital de trabajo. Se colocan los valores de venta sin IGB y se coloca el capital de trabajo necesario del primer año, que es de 102.566. Se colocan ambos valores, entonces divido lo que es la venta total de Green Flash entre la capital de trabajo y obtengo mi ratio de 8.94. Este ratio me sirve para poder calcular mi capital de trabajo necesario de los siguientes próximos años. Lo que se hace es multiplicar el ingreso por el ratio que obtuve, que es de 8.94. Y de esta manera completamos el capital de trabajo necesario de los próximos años siguientes. Ahora, para calcular la inversión en capital de trabajo, lo que se realiza es, se resta el capital del año 2027 menos el valor del año 2026. Al final, toda la inversión en capital de trabajo y el resultado es de 117.788. Ese monto se le conoce como recuperación de capital de trabajo. Tenemos lo que es costos y gastos anuales. En el proyecto Green Flash contempla diferentes rubros como costos de producción, mano de obra directa, materia prima directa, costos indirectos de fabricación, gastos operativos de administración, etc. Se coloca cuánto se ha producido en la presentación de 30 tiras de cada año. En el programa de producción ya se obtuvo y se sacó estos valores para esta presentación de 30 tiras y el porcentaje es
es de 38%. Esto quiere decir que toda mi mano de obra directa se cargará un 38%. Asimismo, para la materia prima directa, costos indirectos, se suman los tres conceptos ya mencionados y se obtiene el costo de producción total. Luego, para obtener el costo unitario de producción, se divide el costo de producción total entre el número de unidades producidas. Y de esta manera obtengo mi costo unitario de producción. Ahora, en el gasto de administración se realiza de la misma manera. Se suma el costo de producción total más todos los gastos operativos y las depreciaciones y amortizaciones. Se obtiene el costo total, se divide entre el número de unidades y recién ahí se obtiene el costo unitario total. El costo unitario total siempre tiene que ser descendiente por cada año. Ahora, para lo que es el costo de producción unitario total de la presentación de 60 tiras, es lo mismo que la de 30 tiras, solo que aquí sí se cargará un 61%. En gastos de ventas tenemos la planilla de ventas, jefes de ventas y marketing, vendedor, las remuneraciones, asignación familiar. Tenemos la reposición de equipos, que es un extintor al año. También tenemos la publicidad anualizada. Tenemos los servicios básicos, que es el 10%. El alquiler, que es el 10%, al igual que la administración. Y los servicios terciarizados, que es el servicio de vigilancia privada, limpieza integral de instalaciones. Pero la logística y gestión de redes se encargará un 100% el área de ventas. Tenemos gastos sin IGB, gastos con IGB, pagos sin IGB y pagos con IGB. Todo lo que se ha mencionado se llama egresos desembolsables, porque esto representa salida de efectivo para la empresa. Le doy el pase a mi compañero Axel. Gracias. Muchas gracias, compañera, por el pase. Un saludo, profesora. Yo soy Axel Tenio y yo le voy a explicar los estados financieros proyectados. Como primer estado financiero, tenemos el estado de resultados proyectados del 2026 al 2030. El primer ítem identificado son las ventas anuales proyectadas sin IGB. Luego, tenemos que identificar el costo total de ventas, la cual está subdividida en 3 ítems, la cual es materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos 3 ítems se suman y tenemos el costo de ventas totales. Luego, para hallar la utilidad bruta, tenemos que realizar la operación y resta de las ventas anuales menos los costos de ventas. Esto en el total proyectado de la utilidad bruta. Luego, para hallar los gastos operativos, tenemos que identificar los subítems que corresponden. Para ello, identificamos que los gastos administrativos, los gastos de ventas, la depreciación y las 2 amortizaciones. Se realizan la sumatoria de estas y nos da el total de los gastos operativos totales proyectados. Luego, para tener el resultado operativo o la utilidad operativa, tenemos que realizar la operación y resta de la utilidad bruta menos los gastos operativos totales. Luego, identificamos qué otros ingresos financieros o gastos financieros tenemos y otros ingresos tenemos o otros gastos tenemos. Para ello, identificamos que sí tenemos otros gastos financieros, los cuales corresponden a nuestra deuda y que está proyectado a pagarse en los primeros 3 años. Luego tenemos identificados otros ingresos que está proyectado para el 2030 y la cual corresponde
al valor de mercado. Luego se realiza la operación en sumatoria y tenemos el resultado antes del impuesto totales proyectados. Luego, para hallar la utilidad neta, tenemos que primero, antes, identificar el impuesto a la renta del resultado antes de impuestos, en la cual está calculada por el 29.5% y realizamos la operación entre el resultado antes del impuesto menos el impuesto a las rentas totales y nos da como resultado la utilidad neta proyectada. Esta utilidad neta proyectada desde el 2026 al 2030 nos quiere decir que va en ascenso y la cual también nos quiere decir y significa que este proyecto está siendo rentable. Luego, identificamos el escudo fiscal, la cual está calculado por el 29.5% de nuestros gastos financieros. Y como hemos comentado, tenemos proyectado solamente pagarlo hasta los primeros 3 años del proyecto. Como otro estado financiero tenemos el flujo de caja económico, la cual también está calculada desde el año 0 hasta el 2030. Como primer ítem tenemos calculado los ingresos por ventas, pero esta vez con sumado el IGB. Cabe añadir que todo este cálculo del flujo de caja está calculado y añadido el IGB. Luego, para hallar el costo operativos totales, tenemos que identificar las subdivisiones de los costos operativos, que son la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos, los gastos de venta, el impuesto a la renta y el impuesto general de ventas anuales proyectadas. Se hacen esta sumatoria y tenemos los costos operativos totales. Luego, para tener el flujo de caja operativo, se realiza la operación y resta de los ingresos por ventas menos los costos operativos totales. Luego, para hallar el flujo de capital, tenemos que identificar nuestras inversiones, que es la inversión de activo fijo, inversión en activo intangible, inversión en gasto preoperativo e inversión de capital de trabajo. Todo el grueso de capital la inversión está en el año 0, como se puede visualizar, y luego en la inversión de capital de trabajo tenemos proyectado hasta el 2029, luego teniendo para el 2030 una recuperación. Luego tenemos identificado la recuperación de la garantía del alquiler que hemos proyectado, que se va a tener un recupero en el 2030, y valor de desecho calculado también como recuperación en el 2030. Luego, para hallar el flujo de capital, se tiene que hacer la sumatoria y tenemos el flujo de capital proyectado. Luego, para el flujo de caja económico, se tiene que calcular y hacer la sumatoria entre el flujo de caja operativo más el flujo de capital. Con ello tenemos el flujo de caja económico proyectado. Luego, como otro estado financiero, tenemos el flujo de caja financiero, la cual también está relacionada con lo anterior, pero con otros ítems, que son los préstamos de activo fijo y capital de trabajo, el pago de cuota de interés, más amortización y la sumatoria de los cubos fiscales, ¿no? Con ello tenemos, con esa sumatoria tenemos el cálculo del flujo del servicio de la deuda, y para hallar el flujo de caja de financiero tenemos que realizar el flujo de caja financiero menos el flujo del servicio de la deuda. Con ello tenemos el flujo de caja financiero proyectado. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que nuestro cálculo de la caja financiera vaya en ascenso, quiere decir que nosotros estamos teniendo liquidez para tener operatividad en nuestro proyecto. Luego realizamos la evaluación económico-financiero, donde primero realizamos la aplicación y el cálculo del KPM. Para ello, hacemos el modelo KPM, identificando varios subítems para poder calcular el costo de capital propio. Como primero tenemos el primer subítem como el beta desapalancado, la cual fue visitado y citado en Damodaran 2025. Este beta fue identificado en la industria de Household Products, la cual tiene un valor de 0.81. Luego tenemos la tasa de deuda, que está calculada por 42.08%,
la tasa de capital de trabajo, que está calculado por el 57.92%, el impuesto a la renta, como ya hemos comentado, que tiene el cálculo del 29.5%, la tasa libre de riesgo, calculado al 4.79%, el rendimiento de mercado, calculado al 11.79%, el riesgo país, calculado por 1.78%, y esto visitado y calculado hasta el abril 2025. Y también tenemos que tener calculado el beta apalancado, que está con un valor de 1.22. Luego, para realizar este cálculo, realizamos esta fórmula, que es el costo capital propio, que es la tasa libre de riesgo más el beta apalancado por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Todo ello nos da el valor del 15.13%. ¿Pero qué significa este 15.13%? Significa que los inversionistas, o sea, nosotros necesitamos como mínimo este porcentaje para considerar este proyecto como viable. Para las siguientes explicaciones, le doy el pase a mi compañera. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, mi nombre es Carmen Trujillo y voy a tocar los puntos de evaluación económica y financiera como los indicadores de rentabilidad. Continuando con la explicación y cálculo del COP propio, en este caso estamos considerando los 5 accionistas del proyecto, que somos Janet Albino, Mayra Jiménez, Carmen Trujillo, Giovanna Granton y Axel Teña. Los porcentajes de las tasas que se visualizan en esta tabla son los porcentajes que hemos considerado según las entidades financieras que se detallan. Y esta información se ha sacado de la SBS, considerando los depósitos a plazo. Nuestro COP promedio es de 4.15%, el factor riesgo es de 7.67 y como COP propio neto tenemos como 31.84%. Lo que significa que como mínimo los inversionistas exigen un 31% de rentabilidad para considerar que nuestro proyecto sea rentable o viable. Vamos ahora a ver el cálculo del WACC. Para el cálculo del WACC necesitamos los siguientes datos: la beta apalancada, el porcentaje de deuda, el porcentaje de capital propio, el impuesto a la renta, la tasa libre de riesgo, el rendimiento de mercado, el riesgo país y el beta apalancado. Nuestro WACC es de 28.48%, lo que significa que la empresa necesita generar al menos un 28.48% de rentabilidad sobre su inversión para que valga la pena y no destruya valor, ¿no? Es decir, que cada proyecto que emprenda debe superar esa tasa para poder ser rentable. Vamos a ver ahora los indicadores de rentabilidad. Para el cálculo de la BAN, TIRE, BANF y TIRF, nosotros tenemos dos flujos de caja. Tenemos el flujo de caja económico y el financiero. Tenemos dos, dado que nuestro proyecto cuenta con deuda, ¿no? Nuestra BANE es de 112.302.96, lo que significa que el proyecto de inversión genera un valor adicional de 112.302.96 unidades monetarias por encima del costo del capital invertido, ¿no? Contando ya todos los flujos futuros al presente, y esto indica que nuestro proyecto es rentable y debería aceptarse. Nuestra TIRE es de 39.9%, lo que significa que la TIRE máxima, nuestra TIRE es la tasa máxima de rendimiento del proyecto, ¿no? Y nuestra TIRE económica es mayor que el WACC, entonces el proyecto es viable económicamente para la empresa. Nuestra BANF, aquí para esto consideramos el flujo de caja financiero, es de 112.153.24, lo que significa que dado que el BANF financiero es positivo, concluyo que el proyecto es viable o rentable financieramente para los accionistas o inversionistas. Nuestra TIRF es mayor que el COP del proyecto y es viable financieramente para los socios, ¿no? Nuestra TIRF es de 49.55%. Veamos ahora el periodo de recuperación de nuestra inversión. Para el flujo económico descontado acumulado, nuestra recuperación es en el
en el cuarto año. Esto significa que se considera viable económicamente para la empresa, dado que la recuperación es menor al horizonte de evaluación, que en este caso son 5 años. Nuestro periodo de recuperación descontado financiero es de 3 años 10 meses. También es menor al horizonte de evaluación, que son 5 años, y se considera que es viable financieramente para los inversionistas. Nuestro ratio beneficio costo y beneficio económico y tanto como financiero, para este análisis por regla debe ser mayor a 1, ¿no? Nuestro ratio de beneficio costo económico es de 1.26 y por cada sol que la empresa invierta en ese proyecto, la empresa recibirá un flujo neto de 1.26. Si la empresa invierte un sol, recibirá 1.26. Lo mismo para el ratio beneficio-costo financiero, ¿no? Concluimos entonces que dado que el ratio beneficio-costo es mayor que 1, se concluye que el proyecto es viable para la empresa. Y como el ratio beneficio-costo financiero es mayor que 1, se concluye que el proyecto es viable para los inversionistas. Veamos ahora el punto de equilibrio. Para nuestro punto de equilibrio necesitamos nosotros hallar nuestro costo variable total, el valor de venta unitario, el costo variable unitario. Y lo mismo para estos datos serían los mismos para nuestro punto de equilibrio en unidades y en soles. Y nosotros, como tenemos 2 presentaciones, tenemos que hacerlo tanto para nuestras tiras para nuestra presentación de 30 tiras como para la presentación de 60 tiras. En este caso vemos que el punto de equilibrio en unidades es de 11.638 y esto es menor a las ventas que nosotros tenemos proyectadas para el 2026 y así sucesivamente, ¿no? Esto nos da como concluimos que siempre que las ventas superan al punto de equilibrio, significa que hay ganancia todos los años, como se visualiza, ¿no? Tanto en el 2026, 2027, 2028, 29 y 30. En nuestro punto de equilibrio en soles es de 377.388 y nuestras ventas de 451.437, ¿no? Y también siempre que las ventas en soles superan al punto de equilibrio, significa que hay ganancia todos los años, ¿no? Y lo mismo se puede visualizar en todos los años. Lo mismo para nuestra presentación de 60 tiras, ¿no? El punto de equilibrio es la cantidad de unidades que debemos producir y vender para no perder. Esto lo podemos visualizar en nuestro cuadro de estado de resultados de costeo directo y visualizamos que para producir y vender nuestra utilidad operativa debe ser 0 y con esto estamos demostrando que mis cálculos que hicimos en estas 2 tablas anteriores son correctos. Muchas gracias, profesora. Eso sería todo. Green Flush, limpieza sin residuos.